Sí, Señor, queremos verte a ti. Queremos verte a ti como te vieron antiguos hombres y mujeres que con fe invocaron tu nombre. Queremos verte a ti, verte obrar, ver tu mano extendida mientras suceden cosas extraordinarias. Ver que tú te mueves en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Ver que la fe que tenemos en ti obtiene respuestas. Señor, queremos verte a ti. Muéstrate, Señor. Muestra tu gloria. Muestra tu poder. Que tu presencia, oh Dios, se haga real. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Sobre ti, sobre ti, sobre ti. Skalai sura maracas sarabacas saramayasoa. Ahí está la mano de Dios. Señor, queremos verte a ti. Contemplarte en la hermosura de tu gloria y tu poder. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Sí, Señor. Amén. Y amén. Decirle al que tenés al lado tuyo, allí en tu casa, Dios se estará manifestando una vez más en nuestra vida, en nuestra casa. Dios se estará manifestando una vez más. Estamos muy felices de que el domingo podamos estar juntos allí en nuestro templo en Ciudad Evita. Allí, amén, amén. Seguramente ya te habrás anotado con tu líder en algunos de los cultos que estaremos llevando allí juntos adelante en la presencia del Señor. Así que te esperamos el domingo. Será un regreso maravilloso, un regreso poderoso de los hijos de Dios allí a la casa, a Ciudad Evita. Amén. Lo único que te pedimos es que llegues temprano. No podemos formar allí tiempo y colas esperando, sino que llega temprano, así te vas ubicando para comenzar en punto y terminar en punto para que luego podamos preparar la iglesia, acondicionarla nuevamente para los hermanos y hermanas que estarán en el culto que sigue, en la reunión que sigue. Así que si vos llegás temprano, seguramente va a ser para todos muchísimo, muchísimo mejor. Amén. Así que estamos felices con esto. Obedecé también allí en el templo las indicaciones del líder, de la líder que te estará allí habilitando, mostrando lo que hacer, cómo hacerlo, ya que tenemos que cumplir ciertos protocolos que el gobierno, que nuestro gobierno ha establecido para este tiempo. Amén. Me dijeron algunos que ya se podían reunir y no es así, no, seguimos igual. No es, lo único que se puede ahora es circular libremente sin el permiso que nos pedían antes, pero en las reuniones allí tienen que ser como están establecidas por el protocolo. Amén. Así que te pedimos que te esfuerces y que nos hagas también a nosotros el trabajo más sencillo, más simple para poder cumplir con todo
para la gloria y la honra del Señor. Amén. Te ruego que abras tu Biblia en esta noche de fogata de amor, de altar familiar, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Te pedimos que derrames en esta noche una fresca unción, una poderosa unción, mientras compartimos tu palabra, que ella, oh Dios, haga la obra para lo cual es enviada. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 4, versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes saben o conocen en alguna medida el trasfondo de este pasaje que terminamos de leer. Pero el trasfondo de este pasaje o el contexto inmediato de este pasaje es lo que le había pasado a Pedro y Juan por causa del milagro realizado en el hombre paralítico, que siempre estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Recuerdan el milagro? Se los vuelvo a preguntar, ¿recuerdan el milagro? Porque el trasfondo, el contexto de este pasaje es el milagro realizado a este hombre paralítico. Fue algo tan poderoso e imposible de ocultar. Años mendigando. Años este hombre que se sentaba a la puerta La Hermosa buscando una salida, que finalmente encontró en el Señor. Y permítame decirle en esta noche algo extraordinario. Es así, siempre. La salida está en el Señor. Se lo vuelvo a repetir, la salida está en el Señor. Esto fue en el éxodo del pueblo de Dios, una salida, una poderosa salida que los llevó a la libertad. Y el contexto del pasaje que leímos es cuando este hombre que se lo ponían, a la puerta del templo a mendigar, encontró una salida. Por eso permitime en esta noche decirte, tu salida no está en los bruscos.
Tu salida no está en la adoración de ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no pueden oír. Tu salida no está en tus fuerzas. Tu salida está en el Señor. Como fue el éxodo, la salida de la esclavitud para el pueblo. Como fue para este paralítico la salida de una situación decadente, de pobreza, de miseria, de escasez, de soledad y de angustias. La salida, tu salida, nuestra salida, iglesia, está en el Señor. Te digo esto porque algunos piensan que no es así. Y creen que la salida la pueden encontrar en otras cosas. Pero la salida para nosotros, iglesia, siempre está en el Señor. Ahora escuche, esto les trajo problemas a Pedro y a Juan. Los ojos del enemigo se fijaron en ellos. Los llevaron detenidos y bajo pena de muerte les ordenaron. Escuche, qué absurda orden que le dieron. Les ordenaron dejar de predicar y dejar de hacer la obra de Dios, creyendo que con esto terminaría todo el movimiento. Entonces dice la Biblia que fueron con los demás discípulos y oraron y dijeron, porque la salida está siempre en el Señor. La salida para el paralítico estuvo en el Señor. Y esto trajo consecuencias para Pedro y para Juan. Pero ellos sabían que la salida está siempre en el Señor. Por eso fueron con los demás discípulos y oraron y dijeron, y ahora, Señor, y me quiero detener en esta palabra, y ahora, decí conmigo, y ahora. Permítame agregarle un poco más, y ahora, ¿dónde está nuestra salida? Y ahora, ¿dónde está la puerta que me lleva a la victoria? Y ahora, Señor, Pedro y Juan sabían que la salida estaba en el Señor y fueron y le dijeron, y ahora, bajo esta circunstancia, bajo esta situación, Señor, nosotros venimos a ti porque creemos firmemente que como le diste una salida al paralítico, tienes también para nosotros una salida poderosa, una salida gloriosa, una salida extraordinaria en medio de milagros sorprendentes. Y ahora hay gente que en vez de pensar o creer en medio del problema que la salida está en el Señor, dice, ¿y ahora qué hago? Ahora que las puertas parece que se cierran. ¿Y ahora qué hago? Mirar de al lado y decirle, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta noche viral, ¿y ahora qué hacemos? Ahora parece que se perdieron las cosas, ¿y ahora? Permítame preguntarle, ¿lo dijo usted en alguna ocasión? ¿Lo dijo usted en algún momento difícil en la vida? ¿Lo dijeron ustedes y ahora?
¿Qué hago? Quizás lo está diciendo o pensando, olvidando que Dios le dio una salida antes. Olvidando o no teniendo en cuenta que Dios le dio una salida cuando estuvo enfermo. Olvidando y no teniendo en cuenta que Dios le dio una salida cuando su familia se estaba resquebrajando y cayendo en 1000 pedazos. Olvidando que cuando su economía tambaleaba, Dios abrió puertas que nadie pudo cerrar. Pero usted, por más que vio un paralítico como Pedro y como Juan encontrar una salida frente al problema que les sobrevino, ellos dijeron, ¿y ahora? Y ahora, Señor, como lo hiciste antes y diste una salida antes, ahora que nos quieren impedir predicar y seguir anunciando tu gloria, y ahora, Señor, tú tienes también para nosotros una salida. Pero hay gente que no es así. Hay personas que dicen, olvidando la salida que le dio el Señor ayer, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? Mira, si te los dio el Señor, entregáselos al Señor. Y el Señor te va a guiar, la puerta se va a abrir y vas a encontrar una salida. Aleluya. Amén. Y ahora, ¿sabes? Yo creo que lo dijeron muchísimo. Quizás Israel, olvidándose la tremenda salida que les dio el Señor cuando eran esclavos, en el momento que estaban cercados por Faraón con sus invencibles ejércitos, por un lado y del otro el mar cerrado, quizás lo dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora, Señor, qué hacemos? Mira el mar, mira a Faraón, mira los carros cerrados, mira las armas, las lanzas, los escudos, mira, ¿y ahora qué hacemos? Olvidándose que Dios, si les dio una salida, les va a volver a dar otra salida como se la dio. Dice la Escritura que el mar se abrió. Decí conmigo, se va a abrir para mí, en medio del problema y de la lucha, un camino por el cual avance a mi victoria. Aleluya. Por eso muchas veces en los momentos difíciles decimos, ¿y ahora qué será de mí? ¿Y ahora qué será de mi familia? Pedro y Juan en oración frente a la angustiante situación dijeron, ¿y ahora? Pero no se quedaron diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Dijeron, ahora, Señor, como lo hiciste en la puerta la hermosa, ahora mira lo que está pasando y concede a tus siervos, obra en medio de tus siervos, obra en medio de tus hijos que con todo denuedo prediquen la palabra. La traducción lenguaje actual dice, y ahora Dios nuestro, diga conmigo, Dios mío, mira cómo me han amenazado. Mira, Señor, lo difícil que es ahora nuestro momento. Mira cómo nos has amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Y así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. ¿Y sabe usted lo que pasó?
Porque hermano, Dios te dio una salida ayer, Dios te la da hoy y Dios te la dará mañana. ¿Sabe lo que pasó? Cuando terminaron de orar, decí conmigo, el lugar en que estaban tembló. Y todos, porque Dios no hace acepción de personas, Él da salida a todos por igual. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Qué extraordinario cuando Dios da una salida. Qué extraordinario cuando Dios da una salida a aquellos que creen que la salida está en Él. Aquellos que no dicen, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar con mi casa, con mis hijos, con mi trabajo? Aquellos que dicen, Señor, y ahora estoy seguro que tú me darás una salida. La Nueva Traducción Viviente dice, y danos, diga conmigo, y danos. Y danos. Mire qué poderoso que es esto. Una oración conforme a la voluntad de Dios. Dios te va a dar salida. Y danos, decir, dame una salida. Ahora dame una salida. En esta noche orar, decirle, Padre, mira mi casa, dame una salida. Mira mi economía, dame una salida. Mira mi enfermedad, dame una salida. Mira el miedo que invade a todos, danos una salida. Mira mi ciudad, mi casa, mi barrio, danos una salida. Y te lo puedo asegurar, Dios te dará una salida. Él hará camino en el mar. Él abrirá puertas para ti, para ti, para ti, que ninguno puede cerrar, porque Dios es un Dios de salidas extraordinarias para la gloria del Señor. Algunos pueden decir, ¿y ahora de esta cómo sale? Vos decirle, yo no sé cómo voy a salir, pero sé que ahora voy a salir porque Dios da salida. Señor, y ahora dame, le dijeron aquel día, danos fuerza, danos unción, danos poder para seguir predicando y anunciando tu palabra. Y dice la Escritura que Dios se lo dio, el lugar en el cual estaban. Allí tembló y todos, porque a todos Dios le da la salida, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios da salida. ¿Sabe qué habrán dicho de los 3 hebreos en el horno de fuego? De esta no salen. Miralo de al lado, decirle, a veces van a decir así de vos. De esta no sale. Acá se terminó. Habrán dicho los que estaban allí, estos 3 de ahí no salen. Sin embargo, dice la Escritura que salieron. Y ni siquiera un cabello de su cabeza fue tocado por el fuego abrasador del horno calentado 7 veces más. De esta no salen. De esta no sale Pablo, de esta no sale Pedro, de esta no sale Juan, de esta no sale en Ciudad Evita. Mira, hermano, yo te puedo asegurar, vamos a salir de esta, de la que viene y de la otra que viene y de todas las que vengan. Vamos a salir porque Dios nos da la salida. Por eso cuando te encuentres allí, cuando te encuentres en luchas y conflictos, decí, Señor, y ahora, ahora, dame una salida.
y Dios te respalda. Hoy hay algunas cosas que no sé cómo se van a realizar. Mire, yo estoy totalmente acelerado. No sé cómo van a salir los nuevos cultos, estos que empezamos el domingo. No sé cómo van a salir, pero si hay algo que estoy seguro es que Dios se va a mover. Que Dios se va a mover. Que Dios se va a mover. Vamos a decirlo, Dios se va a mover. Dios se va a mover. Dios se va a mover. Yo estoy seguro que Dios se va a mover. Cuando empezaron allí la pandemia y tuvimos que cerrar las puertas del templo y pasaban los días, las semanas y los meses, yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a poder lograrlo? Y sin embargo, Dios mes a mes nos dio la salida. Dios mes a mes allí nos dio la palabra. Dios mes a mes obró en nuestros corazones. Y hermanos queridos, aunque vos no veas la salida, decirle, Señor, ahora dame una salida, porque Dios te respaldará, aunque haya cosas que no sepas cómo se van a realizar. Por eso esta palabra saltó de las páginas de mi Biblia. Y ahora, algunos dicen, y ahora está todo perdido, y otros dicen, y ahora Dios se mueve. Por eso te digo, iglesia, ahora es momento de creer. Ay, Señor, no sé si lo entendiste. Ahora es momento de creer. Ahora es tiempo de orar. Ahora es tiempo de declarar. Ahora es tiempo de profetizar. Ahora es tiempo de victoria, de alabanza. Ahora es tiempo en que la mano de Dios se mueva. La respuesta fue grande para aquellos. El lugar en que estaban tembló y los milagros llegaron. Por eso, ante los desafíos, amados y amadas, creamos, oremos, declaremos que Dios ya tiene para nosotros una salida. Cerrá tus lindos ojos. Cerralos, por favor. Espíritu Santo de Dios, fluye. Espíritu Santo de Dios, fluye. Señor, yo creo, declaro la salida para tu pueblo. Declaro salida, Señor. La visión se proyecta, se agranda, se agiganta para la gloria de tu nombre. Señor, declaramos salida, vamos a declarar salida económica para vos. Ahí está la mano de Dios. Ahí está obrando en tu negocio. Ahí está obrando en tu comercio, en tu emprendimiento. Ahí está la mano de Dios obrando en tu trabajo. Ahí se están abriendo puertas. Ahí está la salida de tu enfermedad. Señor, pon tu mano que sana. Pon tu mano que hace libre. Pon tu mano, oh Dios, pon tu mano, glorifícate ahora, glorifícate, pon tu mano que sana, ya está la salida,
la salida de tu enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, pon tu mano en los hogares, allí, Señor, toca el corazón de esposos, de esposas, de hijos. Mueve tu mano de victoria. Levantamos altar de oración familiar ahora por los hogares. Dales una salida de victoria, dales una salida de bendiciones. Espíritu Santo de Dios, fluye. Oramos por tu iglesia. Oramos para que tengamos en estos cultos que empezamos milagros sorprendentes. Tu mano poderosa se manifieste sobre aquellos que van a tu casa a buscarte. Oh Dios, oramos para que se multiplique, para que crezca nuestra iglesia cada día más. Señor, danos una salida en el barrio, danos una salida como nación, Señor, de la economía. Pon tu mano, danos una salida de esta pandemia, Señor. Pon tu mano, glorifícate, Padre. Danos una salida en este tiempo. Glorifícate, Señor, que el odio, los rencores, Señor, no hagan presa de nuestro país, sino al contrario, que se derrame un espíritu de unidad, que se derrame un espíritu de comprensión, de misericordia, de perdón. Glorifícate, oh Dios, de reconciliación. Nosotros bendecimos ahora, Espíritu Santo, como aquellos que oraron, y ahora concede, danos tu unción. Glorifícate. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén, amén y amén. Que Dios te rebendiga. No te olvides que los viernes seguiremos transmitiendo Fogata de Amor, a pesar de que vamos a estar en los cultos. Estate atento a ver cómo seguimos. El domingo comenzamos nuestros cultos presenciales allí en el templo, así que nos vemos el domingo con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga mucho y te dé una salida en Él. Amén. Dios te bendiga.